Línea del tiempo de la historia de la educación en México. La educación prehispánica se caracterizaba por ser diferente para hombres y mujeres. A las mujeres se les enseñaban labores del hogar, las que aprendían de sus madres, y a los hombres se les enseñaba una educación militar o religiosa. Esto también dependía de su clase social. España en los siglos XV y XVI se caracterizaba por una búsqueda de la sabiduría de dimensión ética, de carácter pedagógico, basado en los estudios de las humanidades, en la búsqueda de la virtud y el civismo. Durante la colonia, la educación de los indígenas se basaba casi completamente en la adoctrinación religiosa y católica. La consolidación de las instituciones coloniales surgen las encomiendas, donde el indígena debía prestar sus servicios y hacer labores y pagar tributo a los españoles. Estos, a cambio, estaban obligados a dar protección y doctrina católica. La educación era exclusivamente para ciertos sectores de la población y las mujeres se enfocaban solamente en tareas del hogar. Las instituciones eran en su mayoría religiosas. La organización eclesiástica se crearon parroquias y conventos donde se admitían estudiantes, donde se ordenaban como sacerdotes y se les impartían clases como filosofía. La Real y Pontificia Universidad de México se inaugura el 25 de enero de 1553, siendo la primera institución educativa de educación superior en el continente americano. La Compañía de Jesús llega a la Nueva España, donde fundan colegios, observatorios astronómicos, bibliotecas, imprentas y editoriales. El criollismo se caracterizaba por ser un movimiento donde se dividían a los descendientes de los españoles de los indígenas. Estos mostraban un repudio a sus raíces indígenas y los españoles mostraban un repudio hacia ellos por tener estas raíces. La ilustración en la Nueva España se dio principalmente por medio del periodismo, muy importante para la difusión de información de esta época. Los inicios del siglo XIX se caracterizaban por la fundación de instituciones como el Jardín Botánico, la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes. La época de la enseñanza libre nace en México en un movimiento a favor de la cultura francesa. Se da en el inicio de la Guerra de la Independencia. Las escuelas lancasterianas nacen en México como es creada en México y crean las instituciones como las escuelas normales, principales innovaciones de la escuela primaria. En esta época se muestra la división específica de los niveles escolares y se da mucha importancia a las escuelas normales, las cuales se instruía a los maestros para la enseñanza de la educación primaria. La política educativa de Valentín Gómez Farías se creía que la educación era una cuestión de caridad más que de deber, por lo cual no se le daba la importancia necesaria. Y esta se basaba mayormente en la caridad que ser una responsabilidad del gobierno.
Se establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria en las escuelas y que debe ser administrada y impartida la enseñanza que fue denominada independiente de la doctrina religiosa o de cualquier credo. La organización de la enseñanza, los orígenes del desarrollo de la teoría pedagógica en México. Inicialmente la creación de las escuelas normales, una para señoritas y una para varones. En la época del Porfiriato se inauguran las escuelas de jurisprudencia de Santa Caterina y se emite la ley constitutiva de la educación de la escuela normal primaria. Se perfecciona la formación pedagógica y el arte de educar. La revolución. La educación es un tema clave para impulsar el proyecto de país más amplio. Se publicaron dos distintos libros de texto, uno para alumnos en escuelas rurales y otro para alumnos en escuelas urbanas. Inicialmente la creación de las escuelas normales, una para señoritas y una para varones. En la época del Porfiriato se inauguran las escuelas de jurisprudencia de Santa Caterina y se emite la ley constitutiva de la educación de la escuela normal primaria. Se perfecciona la formación pedagógica y el arte de educar. La revolución. La educación es un tema clave para impulsar el proyecto de país más amplio. Se publicaron dos distintos libros de texto, uno para alumnos en escuelas rurales y otro para alumnos en escuelas urbanas. Esta fue mi línea del tiempo. Soy Carla Isabel Pichardo Hernández.